Hola amigos, bienvenidos a una prueba muy curiosa. Hoy vamos a saber qué compensa comprar, si el mismo coche en gasolina o en diésel. Es el Cupra Formentor con 150 caballos en su versión gasolina y en su versión diésel. Vamos a saber cuánto gastan, cuánto corren y... Miguel, ¿te quieres estar quieto ya? Yo es que no puedo, es que no sé hacer otra cosa. He nacido nada, así. Vamos a analizarlo todo y todo. Pues es una duda que tienen, es bastante habitual. Bueno, hoy está aquí Miguel, ya lo habéis visto, Miguel García Puente, mi gran amigo y compañero de muchísimos años, que ya le conocéis de otros vídeos que hemos hecho en el canal y que ha venido a contarnos un poquito diferencias entre un coche y otro. Yo vengo a enterarme, a ver qué me cuentas, en realidad. Bueno, realmente aquí no tenemos ni idea ninguno, lo que pasa es que, bueno, vamos improvisando como podemos. Pues mira, Miguel, yo te lo voy contando. Son dos Cupra Formentor, hasta ahí llegamos, un coche que Cupra sacó, es el primer coche 100% Cupra, eso ya lo sabemos, y que ha sacado con este estilo, que no es ni un SUV, ni un compacto, es una cosa intermedia. Un cross. Sí, es una cosa ahí intermedia, ellos lo llaman subcoupé, pero no es un subcoupé, lo que los de marketing digan, ¿verdad? Hay mucha imaginación. Y bueno, pues eso, es el primer modelo íntegramente de la marca Cupra. Esto ya os lo hemos contado muchas veces porque ya os he enseñado los Cupras más potentes, el VZ5 y el VZ310. Cupra es una marca que puede entrar perfectamente en la web de nuestro patrocinador, acordaros, Solauto, os dejo el enlace ahí abajo, una web de compra y venta de coches entre particulares, eso es muy importante, y en formato subasta. Muy interesante. Entrad, que además nos echáis una mano cada vez que entráis, porque es patrocinador del canal. Dos Formentor exactamente iguales, porque es que son exactamente iguales, llevan el mismo acabado y lo único que cambia es la tecnología del motor, uno es gasolina y otro es diésel. Los dos llevan tracción delantera, cambio manual de 6 velocidades, misma medida de neumático, cambia el color y algunos detalles del acabado y tal, pero realmente el modelo básico es lo mismo, hay 3.500 euros de diferencia entre un coche y otro. Y lo que Miguel y yo ahora vamos a tratar de averiguar es si compensa pagar los 3.500 euros que cuesta más el diésel que el gasolina. ¿Tú crees que va a compensar, Miguel? A ver, depende de si usas el coche, pero a la larga los diésel siempre acaban compensando en cuanto a combustible. Pero tienes que estar también un poquito atento a ciertas cosas, como por ejemplo que tienes que echar AdBlue, que ahora mismo es un problemón, porque hay una fábrica en Alemania que no puede dar abasto y tienen un problema de abastecimiento porque los camiones no se pueden mover. Se consumen no sé cuántos, 1 millón de litros al día, una cosa así, una barbaridad. Así que es algo que antes costaba muy caro, ahora lo puedes echar en las gasolineras, puedes repostarlo fácil, pero son gastos pequeños, pero que tienes que tener en cuenta en el caso de los diésel. Bueno, pues apúntatelo porque eso, para luego la conclusión final, va a ser uno de los factores que nos van a... Vaya por Dios. Que va a determinar si uno u otro. A ver, los dos coches, no me acuerdo, Alfredo Landa, pásame el guión. Es que... €32.700 el gasolina, Miguel, 36.150 el diésel. Os hablo de precios, tarifa de la página web de Cupra, porque es que luego no damos una, ni con los precios de los acabados, ni con los precios de los coches, porque luego vas al concesionario, te hacen la 314 y al final te sacas a los coches siempre más baratos. Hay que ir a los concesionarios, ¿eh? No dejéis de hacerlo porque realmente es donde mejor se ven los coches y donde mejor atención pueden tener. Os decía que los coches van exactamente iguales de serie, pero yo no os dejo que os compréis ninguno de los dos coches si no le metéis un pack que se llama el Tech Pack, que cuesta 437 euros, que trae el navegador actualizable, la cámara trasera, fundamental en estos coches, y el Park Assist. Bueno, eso no es tan importante, pero lleva el sensor de parking delantero, porque realmente hoy en día un coche con sensor de parking solo trasero, mejor estar bien protegido, ¿no crees? Te van a dar golpes exactamente igual, pero por lo menos no eres tú el que le das. Claro. Al aparcar. Y luego, si quieres, o sea, yo sin ese extra
no sacaría ninguno de los dos coches del concesionario. Y luego, si quieres ir un poco más allá, le puedes meter el Pro, que cuesta 1.415, que tiene todo eso, más los airbags de rodilla, el asistente de precolisión y los faros Matrix, los Matrix LED. Pregunta, Miguel, los Matrix LED, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo voy a empezar diciéndote que lo que tiene el pack de seguridad, Sí. tú no esperas utilizarlo, pero es que cuando lo utilizas es fabuloso. O sea, esa Sí. es una de las... Nunca lo ves y quieres que nunca funcione, pero es que va a funcionar. Sí, pero en algún momento puede ser un problema. Son 1.400 euros y hoy en día decirle a alguien, gástate 1.400 euros más, pues me da un Ya. poco de vergüenza. Ya. Pero bueno, o sea, Matrix LED, me has los preguntado. faros, sí. Pues bueno, esto tú has visto los foquillos estos de LED, que tienes un montón de ellos. Bueno, Sí. pues aquí están miniaturizados y muchísimos más. ¿Y qué es lo que consigo con esto? Lo que hacían antes con los faros que tenían, eran capaces de dibujar un haz muy a la carta, perfectamente dibujado. En realidad, dibujar un haz es complicado porque es Sí. una figura en 3D que tiene que llegar hasta una distancia determinada y no tiene que molestar a los demás, pero tengo que iluminar muy profundo, muy bien las cunetas, o sea, no es nada fácil. Pues con un Matrix LED lo que hago es ir encendiendo una serie de LED, los LEDs que voy necesitando. Entonces ilumino una esquina cuando tengo la dirección girada, cuando gracias a la cámara detecta que vienen coches, enciendo, apago, puedo camuflar algunos de los vehículos que están delante para no deslumbrarlos. Es decir, hago magia con el haz de luz, no es solo uno solo, y tenemos la suerte aquí en Europa de que podemos homologar este tipo de luces, que hagan cosas raras y que en realidad estén moviéndose todo el rato, que dices, voy a deslumbrar a ese, y ya no deslumbro, es fabuloso. ¿Tú los pondrías en tu coche? Si viajo de noche, sí. Sí. Si mi uso es En por ciudad, ciudad, cuando extrarradio, no. volver de casa, que Claro. son las 7 de la tarde en invierno, Claro. ya, en ese caso a lo mejor podría prescindir de ello. Pero claro, lo paquetizan con medidas de seguridad, lo cual te lo pone complicado. Si los pruebas, bajar a un escalón es horroroso. Vale. Yo tengo unos Visenon en mi coche y luego, después de bajarte de un coche de estos, Ya. Bueno, todo lo que sea ver bien, la seguridad siempre es importante, pero bueno, eso ya lo dejamos a vuestra elección. Estéticamente los dos coches son iguales, aquí ves blanco o gris, pero vamos, son exactamente iguales. Os he puesto uno delante y otro aparcado así para que veáis un poco desde todos los ángulos, pero son exactamente iguales. No por uno llevar el motor diésel le han puesto otra refrigeración, otras tomas de aire, no. Al final son los dos motores iguales. De chasis ocurre lo mismo. Llevan, obviamente, hay 70 kilos de diferencia entre el diésel, es 70 kilos más pesado, 70 o 73, no me acuerdo bien, y obviamente llevará una especificación de muelle y probablemente estabilizadoras distintas. de muelle seguro, de Muelle estabilizadora... Bueno, el caso es que eso lo digo porque luego en la vuelta rápida he notado diferencias, entonces me he tirado a la piscina y he dicho que a lo mejor lo lleva, porque yo sí que he notado algo, una pequeña diferencia que luego veréis. Pueden llevar en opción la suspensión de dureza variable, no la necesitan, son unos 500 euros, no sé cuánto es, lo tengo por aquí, bueno, no la necesitan, realmente, estas dos no la tienen. Y si quieres, los dos coches vienen exactamente con los mismos frenos y la misma medida de ruedas. La única diferencia es que el diésel nos ha venido con unas Continental, las Conti Eco Contact 6, y el gasolina, el TSI, nos ha venido con unas Goodyear Eagle F1. Que esto influye porque al final no es el mismo neumático, pero influye. Vamos a ver el maletero. ¿Sabes, Miguel, que estos maleteros, el Formentor tiene distintos maleteros en función de... Nacho, que te has dejado esto aquí, hombre. Tiene distintos maleteros en función del motor que lleva, porque el híbrido, como lleva la batería ahí, Claro. tiene menos maletero, y las versiones de tracción total también tienen menos maletero porque sube aquí un poquito. Si metes mecánica, no puedes Claro. llevar hueco. 450 litros de maletero, no está mal, ¿eh? No está nada mal. 450 litros. Del maletero, ¿qué os puedo decir? Bueno, pues los asientos se abaten, tienes ahí el hueco para el portaesquís. Por cierto, ¿verdad que me cuelen el plano? ¿Habéis visto qué falsos son los escapes? Miguel, mira, cierra maletero. Claro, tú como vas al gimnasio, Claro. se tiene que notar. Queda muy alto,
yo no soy muy alto, mido 1,79, pero fijaros qué alto me ha quedado el maletero y la fuerza que tengo que hacer. Si esto se lo digo a mi madre, pues le va a costar más. Solución, también, no saquéis el coche del concesionario si no lleváis el maletero eléctrico. Son, no sé para qué lo pienso, son 582 euros. Uy, esto ya es caro, pero merece la pena. Miguel, ¿qué te parece si vemos los motores y ya te dejo hablar más? No, si lo estás contando muy bien, yo no tengo ya nada que contar, venga. Vamos a ver los motores. Igual que el Puma, lo que Están midiendo a qué altura está un motor y a qué altura está el otro. Esto es un León. Chicos, O sea, que tenemos un vídeo que grabar. Vamos, esto es un Golf, esto es un... ya está, no tengo más. vete, Nah. vete con el metro, anda. Vete, no queremos metro. Lo Fuera último que le metro. puedes dar a Miguel es un metro. Hoy directamente los capós abiertos, no llevan hidráulicos y pesan, el resumen es ese, no llevan hidráulicos y pesan como demonios los capós, pero es que eso nos está pasando ya en prácticamente todos los coches. Camiseta chula, ¿verdad? Ya sabéis, entrad ahí abajo y que nos echáis una mano con las camisetas. A ver, Miguel, vamos a empezar a hablar de los motores. Si quieres empezamos con el diésel, por ejemplo. Los dos son 150 caballos. Aquí estáis viendo la ficha y veis las diferencias de la misma potencia, lo que pasa que la da distintas vueltas y diferencias de par. Los dos motores, 4 cilindros, esto es importante, el diésel es un 2 litros y el gasolina es un 1500. Exacto. ¿Vale? 4 cilindros. El diésel, cuéntame algo de este motor, Miguel. Pues, cuéntame algo que no sepa. Algo que no sepas. Pues mira, para mí lo más importante de estos, cuando hicieron la evolución, es el 2.0 TDI de toda la vida, que ha tenido cambios y cambios y cambios, pero aparentemente pues es la misma historia. Le han ido metiendo paquetes y el paquete fundamental es la parte del escape, es la corrección de NOx con vistas a pasar la Euro 6 de TEMP, que ya es la Euro 6 de ahora, y para poder arreglar la Euro 7 que vendrá en 2028, 2029, cuando venga, si llega al final a salir. Entonces ahí lo que hicieron fue dividir la inyección de AdBlue. En lugar de inyectarlo de una sola vez, lo han dividido en dos. ¿Por qué? Pues porque necesitas muchísima cantidad de AdBlue para limpiar realmente y bajar los NOx a los niveles prácticamente cero. Y hay un problema. Necesitas una cierta temperatura. Hay unos umbrales, unos márgenes entre los cuales trabaja el sistema. Y cuando está frío necesito que esté muy cerca del motor. Y entonces han colocado muy cerquita, un primer catalizador, ¿vale? Y una primera inyección. Cuando todo el sistema se calienta, cuando ya vas circulando por autopista y llevas mucho rato, 20 minutos, entonces el que está trabajando es uno segundo que está debajo del piso y tiene otro segundo inyector de AdBlue. Con eso se garantizan que o al principio o a la mitad del coche lo que va a salir por el tubo de escape no tiene realmente prácticamente contaminantes. Es que como me has dicho antes, fuera de cámara, este es el motor que Volkswagen, digamos, estaba llamado a revolucionar el tema del diésel. Este motor debía hacer olvidar el Dieselgate. Y entonces se diseñaron un montón de paquetes para ir mejorando toda la parte de contaminación sin perder ni prestaciones, ni elasticidad, ni agrado de conducción. Pero luego llega la Unión Europea, vamos a ver este motor, luego llega la Unión Europea y te dice toda la tecnología que tenías, ahora tienes que centrarte en otras cosas. Ya no es agnóstica, no te dice, bueno, elige la tecnología que tú quieras, no, es cero emisiones de CO2 por el tubo de escape, así que ya sabes. Hay que cruzar los dedos porque los políticos no digan que hay que moverse en teletransportación, porque entonces ya la hemos liado. 1.5 TSI. Cuéntame. Bueno, aquel motor es el bloque es de fundición y la culata es de aleación y este entero es de aleación. Sí. Por eso estamos la diferencia de pesos de la que hablabas tú antes. Sí. A ver, pues este coche, pues lo mismo, es el Evo y ya había una versión 1.5 que funcionaba fenomenal. La gracia de este motor es la desconexión de cilindros, funciona con solamente 2 cuando realmente no necesitas mucha potencia.
yo tengo 4 cilindros porque necesito desarrollar los 150, pero si solamente necesito 20 o 30, ¿cómo hago? Pues yo regulo con el acelerador, y lo que estoy haciendo es poner una mariposa que estoy intentando que los 4 cilindros no se alimenten en realidad, que no les entre aire. Dices, mira, vamos a olvidarnos de todo, cerramos las válvulas de 2 de los cilindros y dejamos que solamente 2 sean los que trabajen. Y entonces estoy funcionando como un motor de 750 centímetros cúbicos. Los 2 de fuera son los 2 de fuera, porque los 2 del centro, porque a lo mejor pongamos que tú conduces muy suavemente y puede estar mucho rato, para que no pierda temperatura, los 2 del centro están como ahí arropados y son los que se mantienen cerrados. ¿Y qué está pasando? Pues que con los motores de gasolina tengo que meter la mezcla estequiométrica, tanto aire meto, tanta gasolina. Si solamente hay 2 que están funcionando, tendré que meter la mitad de gasolina y con esto consigo una bajada de consumos muy importante. Pero claro, solo cuando necesito eso, 30 caballos, 35 caballos, es cuando piso poco y giro a pocas vueltas, y giro muchas vueltas, es decir, rápidamente necesito renovar el aire, no me funciona esto. Pero yo creo, lo vamos a ver, que los consumos tienen que bajar seguro. Esto llevado a la práctica es cuando vas conduciendo al lado del velocímetro abajo, te sale un logo que pone eco. Entonces, cuando tú dejas de acelerar, aparece ese logo eco, y ahí quiere decir que ya está trabajando el motor en 2 cilindros. Tú lo notas, porque empiezas a acelerar, notas que el coche no tiene la misma respuesta, pero sigue manteniéndose el modo eco, sigue yendo en sus 2 cilindros. Si ya pisas un poquito más, se desactiva y notas que el coche ya tiene la fuerza que... En realidad te está preguntando, eso de que dudas, ¿no? Él está diciendo, ¿realmente quieres que siga en eco o realmente quieres que me despierte y suelte todo? Hay una gracia ahí, que es que la mariposa, como solamente hay 2 cilindros y necesito que entre el aire, abro más la mariposa, entra mucho más aire y también tienes menos pérdidas por eso. O sea que el problema del motor de gasolina con respecto al diésel es que aquí estás siempre poniendo una trampilla. Cuando tú aceleras, lo que haces es dejarle, venga, va, trabaja todo lo que quieras, pero si no estás estrangulando y el motor está intentando aspirar contra una tapa, hace vacío y entonces no le deja. El hecho de poder trabajar con solo 2 cilindros y la mariposa muy abierta también baja el consumo. Son 2 grandes motores. Cada uno en su estilo, pero son 2 grandes motores. Pregunta del millón, ¿esta tecnología, tanto esta como aquella, te da miedo? ¿Te da miedo en tema de fiabilidad? ¿Llevar cosas, o sea, se estropea un motor por ir en 2 cilindros? ¿Tienes muchos más líos por llevar ahí un catalizador, otro catalizador, 2 inyectores, no sé qué? Hombre, son más piezas al final, pero... A ver, yo recuerdo que Cadillac creo que fue el primero que tuvo desactivación de cilindros, tuvo problemas y acabaron quitándolo. Pero cuando fabricas millones de motores, y no solo es que todo este sistema de desactivación en realidad está muy ligado también al sistema de altas prestaciones de los motores de Volkswagen, Audi, el Lamborghini también llegaba a tenerlo para tener mucha más cantidad de aire. Son sistemas muy fiables. Cuando tú haces un desarrollo para fabricar muchísimas cantidades, te puedes gastar muchísimo dinero en ensayos y perfeccionar. Te he hecho esta pregunta porque a raíz del vídeo del Mazda 3, con el Skyactiv X, Miguel nos contó todo el funcionamiento del motor y había muchos comentarios de gente que decía, sí, pero es que la fiabilidad, y ese motor no tiene problemas de fiabilidad, pero a la gente le da un poco de... Nos da un poco de miedo y dices, joder, me están poniendo una tecnología tan puntera que me da... Ese motor sí que tuvo problemas, pero dependía de la calidad de combustible. Y por eso el Skyactiv X hicieron un truco que fue bajar un poquito la compresión para evitar tener problemas. Eso nos da para otro vídeo. Bueno, un día tienes que venir a contarlo tú solo. Vídeos de Miguel contándonos cosas de que se duermen. De técnica. Lo vais a ver. Pero antes de eso vais a ver que voy a salir con los 2 coches y os voy a hablar un poco del interior y cómo se comportan en la calle. Y luego lo de siempre, sobre todo el consumo. Vamos a hablar mucho de consumo hoy. Es que si no es por el cuenta revoluciones, que uno marca hasta 8000 y el otro hay que cambiar a 4500, cuesta distinguirlos. Hay diferencias, pero están más en el equipamiento que en otra cosa, porque prácticamente salen igual. Los dos llevan estos asientos que veis aquí. Ahora voy en el gasolina.
que veis aquí, con el reposacabezas que se puede separar. Puedes llevar la opción que lleva el diésel, que son con el reposacabezas integrado y de piel. A mí personalmente, yo estoy más cómodo en estos que en los del reposacabezas integrado. Nacho dice que él está más cómodo en el de reposacabezas integrado, pero yo estoy más cómodo aquí. Y además tiene una ventaja, y es que si tienes que llevar algo largo, llevas el asiento hacia adelante y le quitas el reposacabezas, al final te caben cosas más largas. Que no es el ideal llevar cosas largas en el coche, no, pero al final hacemos estas cosas. La postura de conducción no difiere de los otros Formentor, ni el VZ10 o el VZ5 que ya hemos probado. Lo único que cambian son los asientos y un poco el diseño de las cosas, pero si todo aquí se respira un poco un aire deportivo y vemos el color este que nunca me acuerdo por todas partes, hasta en las costuras. Los dos llevan el volante un poco achatado por aquí debajo, no llevan levas porque obviamente son manuales. En cambio ya está aquí al lado, el tacto es bueno, de la palanca. La pantalla de tacto pues funciona bien, tiene muchísima información. Tienes aquí un sitio donde puedes cargar el teléfono inalámbrico, que es un detalle que me gusta. Tienes conexión de Apple CarPlay y Android Auto, eso también está muy bien. Lo que no me gusta es que el climatizador está demasiado integrado aquí, y para unos botones que sacan y dejan fuera, que son estos de la temperatura y el subir y bajar el ventilador, al final están sin iluminar, no están retroiluminados. Entonces por la noche, cuando ya es tu coche, no hay problema, pero por la noche, si es la primera vez que andas por aquí, te va a costar encontrarlo. Yo es que habría sacado aquí todos los mandos de climatizador, porque no es una tira de mandos de climatizador. En los dos puedes configurar el cuadro, y aquí es donde vemos las diferencias que están simplemente en el tacómetro, en el cuentarevoluciones, porque en el resto están exactamente igual. Al igual que el resto de los modelos de grupo Volkswagen, desde que comparte la pantalla personalizada de Cupra, obviamente, pero es la misma que en el resto, que cualquier otro Cupra que hayamos probado. Aquí hay un cochecito que si tú le aprietas, pasas a elegir los asistentes, donde puedes quitar el control de estabilidad, ponerlo con el control de tracción desactivado o con el control de estabilidad en modo deportivo, que es el que usaremos en la vuelta rápida. Y luego tienes aquí el Drive Profile, que puedes elegir entre Comfort, Sport o Individual. Aquí no hay modo Eco, pero no hay modo Eco como con su botón propio, porque eso se lo reservan para las versiones que llevan el cambio DSG. Si te vas a Individual y en Individual vas a configuración, en los dos motores tienes posibilidad de ponerlo en Comfort, en Sport o en Eco. Se da la circunstancia que en el modo Comfort, cuando tú levantas el pie, el acelerador suave se pone en modo eco en el gasolina. En el diésel no, porque en el diésel no hay un modo eco como puede tener este motor de gasolina. El espacio interior, pues muy bueno. Mira, aquí hay una cosa curiosa, y es que el diésel lleva el extra del techo, y que el techo baja de altura, y este no lo lleva el gasolina. Aquí podéis comprobar las diferencias, aquí con Nachete, las diferencias de espacio en altura entre el que lleva techo de cristal y el que no lo lleva. En cualquier caso, con el techo, aunque baja, no plantea problemas. El sonido, amigos, aquí sí que hay diferencia. Claro, uno claquetea como un diésel y el otro es refinado como un gasolina. Hay un dicho español que dice: la gente fina usa gasolina. Pero al diésel no. A ver, estamos acostumbrados a los motores diésel y yo no le veo que vibre en exceso. Es el 2 litros TDI de toda la vida. Yo creo que es un motor que ya está, su refinamiento, a pesar de ser diésel, está comprobado. Pero así todo, si no te gusta el diésel, aquí es donde vas a notar la gran diferencia. Ahí es. Sí, los fanáticos de la gasolina preferimos este, obviamente, pero luego, claro, hay muchas más cosas que analizar, como el consumo que veremos ahora, como comportamiento, hay muchas cosas que analizar. Os diría que respecto al comportamiento, las grandes diferencias, aparte del tacto ese diésel que os acabo de decir, se encuentran exclusivamente en el consumo.
Ahí es donde está todo. El diésel parece un poco falto de par a bajas vueltas. Por debajo de 2000 vueltas parece que le cuesta andar más que al gasolina. Si te bajas de uno y te montas en otro. Eso está claro. Si lo coges independiente puedes notarlo, pero llama menos la atención. En cambio, si bajas de uno y te montas en otro, y es curioso porque es que el diésel es un 2 litros y el gasolina es un 1500. No son de 4 cilindros y los dos llevan turbo. Pero ocurre eso. Luego veremos a ver si nos afecta para la vuelta rápida. Desde luego en ciudad se nota que sale un poquito más alegre de todos sitios el gasolina. Luego obviamente estira más. Aquí puedes cambiar a 6500 vueltas. ¿Cuál me gusta más? Pues vuelvo a lo anterior. ¿Qué te gusta más? ¿El tacto de un diésel o un gasolina? Pues ese es el que te va a gustar. A mí personalmente el tacto del gasolina me gusta mucho más, es más refinado en todo, pero tanto si vas despacio como si vas rápido. La diferencia está en consumo. Si es que estos coches, la diferencia, salvo una chorrada del equipamiento, la diferencia está en el consumo. De comportamiento en carretera, pues van como 2 gotas de agua, no te machacan el cuerpo, no son duros. No tienes una sensación de deportividad Cupra, no la tienes, pero tampoco tienes una sensación de coche que facilón y simple, que sí te puede dar un Golf, por ejemplo, que el Golf te da una sensación de que fácil lo hace todo y no me transmite tanto, un Golf normal, y este en cambio tiene ahí algo. Pues es que no sé, a lo mejor es su gestión, a lo mejor me lo estoy inventando yo su gestión, pero bueno, lo veremos en la vuelta rápida. Vamos a ver cómo se comporta en el circuito y vamos a sacar todas las conclusiones. Vamos allá con el gasolina. Veis que está la pista un poco húmeda, pero vale. Freno, tiro. Oye, pues a ver la SS a fondo. Oye, para ser una versión básica no va nada mal, pero nada mal. A ver aquí la tracción. Sí, ya esa rueda interior, pero fijaros que voy por el sitio por donde le digo y el coche me hace caso, sin mayor dificultad. A ver la frenada. Pues esto frena bien. Vale, pues frena muy bien el coche. A ver, muy bien, entenderme. Frena para las pretensiones que tiene. A ver, esta curva yo le doy mucha importancia. Entro en tercera, freno, suelto el freno. Aquí voy jugando con el acelerador. Van pitando los asistentes que se van desconectando. A ver, aquí. Vale. Control de estabilidad latente, es decir, no se va aunque lo desconectes. De hecho, está en Sport. Ya está calentito. Vas a fondo aquí. Entra el control de tracción también. $33,6. 33,6. Vamos a ver el diésel. No lo ha hecho mal, ¿eh? Bueno, a ver. Vamos allá, el diésel. De momento parece, a ver,
que exactamente lo mismo que el otro. Lo que noto es que la carrocería balancea un poquito más. Segunda. Sale con menos par de las curvas. O sea, pierde menos tracción que el otro porque tiene menos par abajo. Pero además se nota muchísimo, ¿eh? Defecto no sé si es, pero de momento aquí frena exactamente igual. El cambio va perfecto, pero perfecto. Que he leído y oído cosas. El guiado va perfecto. Vamos a ver, freno, aquí la tracción, venga. Aguanto. ¿Visto cómo se mueve de atrás? Igual que el otro. Quizá balancea un poquito más. Le noto que balancea así un poquito más. Igual que el otro. Me ha entrado el control de estabilidad exactamente igual. Aquí me obliga a levantar un poquito antes. Ahí se queda muerto en tercera, comparado con el otro. Pero bueno, hemos entrado rápido. 33, 1. 33, 1. Y el otro ha sido 33, 6. Vamos a ver. 33, 1 y 33, 6. Vamos a ver, el análisis del tiempo. O sea, lo voy a hacer luego. Yo ahora mismo tengo una idea. Y creo que es por la forma de entregar el par, que el otro entrega más par y pierde más tracción que este. Creo que esta es la historia, pero hasta que no vea las vueltas en el ordenador y vea las velocidades y las revoluciones y todas esas cosas, no aventuro nada. Porque esto ya, o sea, esto no es que sea en directo, pero son mis sensaciones según me quito el casco, que hoy no lo llevo porque los coches normales, digamos, no lo voy a llevar. A ver, frenan los dos exactamente igual. El cambio en los dos lo noto exactamente igual. En este a lo mejor noto un poquito más está como un poquito, el guiado un poquito más duro que en el otro. Pero en el otro yo no he visto ningún problema, pero ninguno. O sea, que sí, que he leído por ahí que ha habido muchas cosas, pero yo no, de verdad, sinceramente, yo no he notado nada. El cambio, postura de conducción exactamente igual, los asientos dan igual. Dirección, metes dirección, entras en la curva, gira igual, el coche va por donde le dices, no tiene potencia como le pasaba al VZ5 o incluso el VZ310, que ya tienen demasiada potencia y hacen que te puedas meter en problemas solamente por la velocidad que consiguen. Estos no, estos son fáciles. Ves que el tren trasero tiende a hacer las cosas bien, tiende a cuando tú le levantas en pleno apoyo, os hablo de los dos coches porque es que van como dos clones. Este noto que balancea un poco más, pero claro, pueden ser sensaciones mías, que van como dos clones. Eso, que tú metes el coche, levantas el primer acelerador y le ves que el coche intenta girar de atrás, pero llega un momento el control de estabilidad entra y dice no, de aquí no te vayas. Lo sujeta en el sitio y le ayuda a pasar la curva. Y eso que lo llevo en modo Sport, porque no se puede quitar del todo, lo llevo en modo Sport. O sea que seguridad hay en los dos y además el control entra muy bien. No habéis visto contravolantes, habéis visto pequeñas correcciones, pero no un contravolante así a lo bestia. Bueno, pues esta prueba creo que la superan y con nota los dos. 33.1, bueno, pues yo creo que está muy bien, ¿no? Está muy bien. Hay una diferencia de neumático, y ahí también puede haber una diferencia de tiempo. Pero tengo que verlo. Lo voy a analizar en el ordenador y ahora mismo lo cuento.
¿Qué? ¿Te esperabas que fuese más rápido el diésel que el gasolina? Tienen más par, o sea que no está mal, o sea, es algo que puedes pensar, a ver, que la gente no es tonta, que cuando han comprado diésel durante toda la vida es porque voy en una marcha larga, piso y el coche sale, y entonces Sí, pues... sí, pero aquí, vamos a ver, aquí yo lo achaco a varias cosas. Analizando bien las sensaciones, analizando luego los datos en el ordenador, he puesto una curva, una vuelta encima de la otra, me he dado cuenta que hay una diferencia importante de neumático. El neumático lo es todo al final en un circuito. De neumático, y hay una diferencia del punto, o sea, los Conti Eco Contact han sido más rápidos que los otros, por velocidades de paso por curva, simplemente cuando no hay gas, parece que viendo los Gs laterales, viendo todo, parece que agarra un poquito más. Ojo, que las diferencias son muy pocas, que es que medio segundo de diferencia en dos coches que van prácticamente igual. ¿Sabes dónde? En los desarrollos de cambio. En dónde cambias la marcha en un coche y dónde cambia otro, que ha favorecido, en este circuito ha favorecido al diésel. Claro, es posible que un circuito más rápido te permite explotar mejor la flexibilidad que tiene el de gasolina, no lo sé. Los dos coches, cuando tú cambias de marcha, pierden mucho tiempo. O sea, tú ves la aceleración y ves que boom, hay unos baches, boom, que son los cambios de marcha. Pierden mucho tiempo en cambiar de marcha. Esto para los amigos de los manuales, al final el cambio manual tiene sus limitaciones y obviamente pues pierden tiempo. Tiene al ser humano ahí haciéndolo. Y lo que ocurre es que del diésel ha habido esos puntos en sitios determinados que al final han hecho que sea más rápido el gasolina, pero mi sensación en la vuelta es que era más rápido el gasolina. Fíjate qué curioso. A lo mejor hay que mirar cuántos cambios has hecho, porque como los desarrollos de transmisión son distintos, como el motor del diésel solo tiene esos 4.000 vueltas y el otro tiene 6.000, ¿no? Pues imagino que los desarrollos siempre son distintos en los diésel y eso se tiene que notar en qué puntos, o sea, en qué momentos, que a lo mejor haces menos cambios, de hecho, en el diésel. En el cambio es donde, digamos, está prácticamente todo. Luego, oficialmente, el gasolina es más rápido, que en aceleraciones es más rápido. Más ligero. Sí, tiene, mira, para que te hagas una idea, el gasolina hace 0-100 en 8,9 y el diésel lo hace en 9,3. Con la misma velocidad punta, hay 1 kilómetro de diferencia. Tienes el peso justo ahí al lado, sí. Y se nota. Pero, ¿qué pasa? Que aquí nosotros hemos hecho la aceleración aquí en el anillo y pues han clavado los tiempos. Pero han clavado los tiempos, pero que yo me quedé alucinado porque es que, o sea, a la décima, es una cosa que esto no me había pasado nunca. 150 caballos y por eso los comparas, entiendo, ¿no? Mira, los 1000 metros del TDI 30-46 y del gasolina 30-47. Hay una diferencia en por ejemplo, en los 50 primeros metros es más rápido el gasolina, 4 décimas más rápido. En el 0 a 100 ya es más rápido el diésel, otra vez cambios de marcha, es donde cambias de marcha, donde pierdes tiempo, y ya en los 400 metros, el paso por los 400 metros es más rápido el gasolina, pero ya va siendo más rápido en los 1000 metros al final el TDI. Y en el 80-120 es más rápido el gasolina. Pero es un poco de fotofinish. Es de fotofinish, es que es de fotofinish porque van, ¿sabes? En la aceleración van haciendo así, pero vamos... Son dos motores con carácter muy distinto, sí, bien adaptados. Se comportan, o sea, tus sensaciones en las manos son totalmente distintas, pero luego el resultado que dan en cuanto a tema prestacional es el mismo. Y en los dos casos os digo que son motores de sobra, pero es que de sobra, con 150 caballos... te mueves con el coche, con tu climatizador, los cargas y los coches se mueven de sobra. No necesitas más potencia, digamos, para ser feliz, no la necesitas, no la necesitas. Y ahora vamos a la parte importante, que es el consumo. El consumo, nuestro amigo Ned se ha montado en los dos coches. Hola, Ned. Hola, Olita, vecinito. Se ha montado en los dos coches y ha sacado estos consumos. Ojo, el diésel se ha ido a 4,8 en carretera y a 6 litros en ciudad.
El gasolina se ha ido a 5,8, un litro más que el diésel en carretera, que creo que este consumo es muy bueno Sí, para un motor sí. de gasolina, y a 7,7, a 1,7 más en ciudad. Todo encaja. El diésel en ciudad lo hace muy bien, porque sí, no necesita ir en 2 cilindros algún rato, ¿no? Es que va siempre con exceso de aire y Claro. poco combustible. O sea, eso, el resultado de ciudad pues es lógico, es bueno para el peso del coche. Estos 7,7 son muy buenos y en carretera también. O sea, El 5,8 es un el consumo 5,8 me parece que muy es destacable. un consumo de Sí, sí. libro. Este consumo es muy bueno, 5,8 en motor de gasolina en carretera. Claro, con estos consumos dices, bueno, pues 1 litro de diferencia en carretera, no lleva a ningún lado. Pues ahora vamos a empezar con las conclusiones. Vamos a ver. He sacado 2 consumos medios distintos. Uno en el que el 70% es carretera y el 30% es ciudad. Y otro, el contrario, que el 70% es ciudad y el 30% es carretera. ¿Vale? Con esa media nos sale un consumo medio con 70% en carretera, nos sale un consumo medio de 6,3 de gasolina y de 5,1 en ciudad. Con eso, al precio al que está el combustible, el que he mirado hoy, porque seguro que cuando veáis este vídeo, lo mismo, yo qué sé, ha habido una guerra, vete tú a saber dónde, o ha pasado cualquier cosa, y está siempre ha subido. El consumo o se ha disparado el 300% y ya. A día de hoy, a 1,76 el litro de gasolina y a 1,96 el litro de diésel, nos sale un coste por cada 100 kilómetros de 11,2 euros en el gasolina y 10,1 en el diésel. Eso parece que no hay gran diferencia. Es que no la hay, o sea, tardas, eso, es un euro cada 100 Claro. kilómetros. Pero, Tienes que amortizar la diferencia de precio inicial, hay que ver. claro, pero si damos más prioridad a la ciudad que a la carretera, te salen 12,6 de gasto a los 100 el gasolina y 11,0, o sea, un euro 6 más caro, digamos, a los 100 kilómetros el gasolina que el diésel, si predominas mucha ciudad. Entonces, con estos datos y sabiendo que hay una diferencia de 3.460 euros entre coches, me sale que si tú te compras el gasolina y te gastas 3.460 euros en combustible, tienes para hacer 30.700 kilómetros. Pero si predominas el consumo que hemos dicho, más de ciudad, tienes para hacer 27.400 kilómetros. Antes de amortizar. ¿Y ahora tú cuál te compras? Bueno, Esa es mi pregunta. ¿Qué coche nos compramos? ¿El gasolina si o el diésel? estamos mirando esto, ves que rápidamente vas a amortizar la compra del diésel. No has considerado el precio del AdBlue, pero ahora ya está más Claro, o menos. habría que meterlo. Pero bueno, que es asumible. Quizá el problema de verdad será de cara a futuro, pensando en una reventa, pero claro, comprar ya el coche pensando en que lo voy a vender déjalo. Hay tiros por los coches diésel, coches Claro. grandes así diésel, la gente los quiere de segunda mano también. Porque realmente los va a estar utilizando Y cada vez hay durante, menos. Claro, durante 4 o 5 años va a seguir utilizándolos intensivamente, va a ahorrar, a pesar del precio más alto del combustible, los consumos son siempre menores y piensa que lo va a explotar muchísimo mejor. Es normal que haya esa querencia, pero si me lo compro ahora nuevo ya estoy pensando, bueno, ¿y qué pasará 2030, 8 años, justo estoy en el límite de que lo voy a querer vender? En fin, está complicado, no es mala comparativa esta, ¿no? No es fácil. A ver, como comportamiento de los dos motores y prestaciones y tal, hemos visto que hay igualdad. Las diferencias en conducción deportiva en el circuito no las tengáis muy en cuenta, tenerlas más en la calle. Y en la calle los dos coches
Pues es que son como dos gotas de agua, se comportan más o menos igual, es que son matices, lo único que uno va refinado de motor y el otro notas un diésel, pero no es un Perkins de los de hace 1000 años, notas un buen diésel. Ahí no hay, por ahí ya es una cuestión de cada uno. Diferencia de precio, pues ya sabéis que 30.000 kilómetros, digamos que la cosa ya se empieza a igualar. Aquí la pelota está en vuestro tejado. Nosotros os decimos que son buenos motores los dos, que tienes buenas versiones y que bueno, todo depende de los kilómetros que vayáis a hacer. Si solamente vas a hacer 30.000 kilómetros con el coche y luego lo vas a vender, pues cómprate el gasolina. Si ya a partir de ahí empiezas a hacer más kilómetros, el diésel empieza a interesar. A ver, esta gasolina es interesante, es muy buen motor y yo recuerdo, hablé, sería 2011-2012 con el director de I+D del grupo Volkswagen y claro, decían, no, tenemos unos consumos buenísimos en el TSI, pero me enseñaba una curva y era una curva así puntiaguda, o sea, había una zona donde el consumo era muy bajo. Dice, ahora lo que tenemos que hacer es aplanar para poder extender en muchas gamas de uso, mucho régimen de utilización y de carga de acelerador esos consumos bajos. Y entiendo yo que, bueno, si ahora hablase con él, estaría satisfecho porque parece que lo ha conseguido, ¿no? La potencia máxima la da entre 5.000 y 6.000. O sea, lo llevan ahí arriba y lo mantienen... Estamos en lo de siempre, son gasolinas que intentan parecerse a un diésel, están ahí, están capados en la parte de... podrían seguir dando más potencia, subir más de vueltas, pero es que estamos buscando otra cosa, estamos buscando consumos, rendimiento, y en el caso del diésel lo que estás buscando es no emitir. Claro. Pues yo no sé si os hemos liado más o tenéis las cosas más claras. El caso que aquí os hemos dado una opción de, bueno, pues ahora ya sabéis un poquito más, por si os gustan estos coches, para saber cuál de los dos compraros. Y si no os gusta, no os lo compréis, que hay una oferta muy grande de muchas marcas, muchos modelos y muchos motores, y todavía nos queda por probar el híbrido, a ver qué tal estaría. ¿Tú crees que estaría en medio de estos dos? Los gana los dos, y además tiene sobre todo la etiqueta eco. Te has vuelto muy eléctrico, ¿eh? Hombre, ya te digo, tengo mi canal y todo. Sí, es verdad que tienes tu canal solamente de eléctricos y aquellas conversaciones del F40 cuando hablábamos de los yo turbos, puedo tener todas las conversaciones, a mí lo que me gustan son los coches, ya está, y los de Scalestri, te puedo contar historias de eléctricos de Scalestri por raíles. Un día hacemos pruebas de coches de Scalestri. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado la participación de Miguel, que ya le estáis insistiendo para que se quede en el canal. Yo creo que va a salir muchas veces más. Yo quiero que haga vídeos él solo, no os digo más. Y nada, pues que sabéis que tenéis ahí nuestras camisetas, acordaros de Solauto, nuestro patrocinador, que por lo menos visitarlo. Aunque sea una vez, lo visitáis y veis si os gusta o no. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Hasta luego! Es verdad, Nacho, me había olvidado de ti.